Buenos días, tardes o noches. Con este video pretendo exponer eh, y explicar el modular de tercer semestre de las materias de Hacienda Pública, Derecho Administrativo y Teoría de las de Organizaciones. Eh, Daré empiezo. La reforma tributaria del año 2021 de la Ley de Inversión Social. Desafortunadamente en Colombia es un país en el que es una víctima notable de desigualdad económica y social. Y por ende es necesario que los funcionarios públicos de todos los cargos existentes se concentren en formular y desarrollar políticas públicas que ayuden a frenar los índices que contienen los riesgos de problemáticas como pobreza, inseguridad, corrupción y deficiencia sanitaria, entre muchas otras. Problemáticas que se evidencian principalmente en departamentos como Vaupés, Guainía, Chocó, Putumayo, Guaviare, Arauca y Bichada. Departamentos que son los escenarios representativos de la ausencia del Estado más que todo. En un intento de controlar esta situación y más actualmente en tiempos de pandemia y recesión económica, una política pública que tenía como necesidad su reformulación urgente era la reforma tributaria. La reformación o creación en la cual la capacidad de gobernanza del Estado se desarrolle de la mano con el proceso de decidir, ejecutar, evaluar decisiones sobre asuntos de interés público. Whittingham 2021. Interés público que en este caso es de interés de los ciudadanos de desarrollar la economía colombiana para bien erradicar la desigualdad económica y social. Para hablar de la ya consagrada Ley de Inversión Social aprobada en septiembre del presente año, es necesario empezar por su precedente, la cual es la Ley de Solidaridad Sostenible, presentada en abril de este mismo año. La Ley de Solidaridad Sostenible fue el primer intento del gobierno y del Ministerio de Hacienda de formular la reforma tributaria para el año 2021. Sin embargo, esta reforma afectaba directamente a contribuyentes sin capacidad de aportar lo que se pretendía exigir. Por ende, para abril, mayo, junio, julio e incluso agosto, el descontento social se expresó de una forma histórica en las calles de todo el país y gracias a los movimientos sociales se consiguió la reformación de esta reforma, dando paso en septiembre a la aprobación de la ahora llamada Ley de Inversión Social. Esta reforma propone permitir que las medidas adoptadas en la elaboración logren contribuir aspectos nacionales y estatales como el gasto, la austeridad y eficiencia del Estado, la lucha contra la evasión, ingreso y sostenibilidad fiscal. Medidas orientadas a dar continuidad y fortalecer el gasto social, así como contribuir a la reactivación económica, a la generación de empleo y la estabilidad física del país, con el propósito de proteger a la población más vulnerable contra el aumento de la pobreza, preservar el tejido empresarial y afianzar la credibilidad de las finanzas públicas. Esto, la ley 2155. En principio, esta ley se divide en dos aspectos principales: los impuestos creados y modificados en su vigencia y el gasto social efectuado. El título 1. Mediante medidas en materia de ingreso, se dedica a la explicación de los capítulos 1 y 2, donde se hace la mención de los impuestos. En primer lugar, encontraremos el impuesto complementario de normalización tributaria, que se causa por la posesión de activos omitidos o pasivos inexistentes a 1 de enero del año 2022. En segundo lugar, el impuesto sobre la renta, que es una medida recaudatoria en la que se establece la tarifa general sobre la renta para personas jurídicas nacionales y extranjeras, la cual será del 35% por el año agravable 2022.
Y en tercer lugar está la modificación al impuesto sobre ventas, que dice que aquellas importaciones de bienes objeto de tráfico postal o envíos urgentes cuyo valor sea menos de $200 no serán grabadas de impuestos sobre el valor añadido. Por último, el título 2, mecanismos de lucha contra la evasión. Como bien su nombre lo indica, expone los diferentes mecanismos establecidos para evitar la evasión de impuestos. Algunos de estos incluyen modificaciones del estado tributario y atribuciones de nuevas funciones de control, regulación y validación de la DIAN. Por otro lado, en cuanto al gasto social, la ley de inversión social se divide en dos focos importantes: el programa de ingreso solidario y las medidas de reactivación económica. En cuanto al programa de ingreso solidario, este capítulo indica que la renta básica de emergencia seguirá estando en las proyecciones económicas gubernamentales, pero la mesa de equidad podrá modificar su pero que la mesa de equidad podría modificar su focalización de entrega siempre que tenga en cuenta los datos registrados en el SISBEN para permitir el ingreso de hogares que aún no se hayan vinculado. De igual forma, el monto de transferencia se dará teniendo en cuenta el número de personas que integren el núcleo de familia, los núcleos familiares. Y para el 2022 el gobierno tendrá que reevaluar el programa y decidir su continuidad. En cuanto a las medidas de reactivación económica, se pueden citar el artículo 21, que es el apoyo al empleo formal, que se otorga subsidios. El artículo 24, que es un incentivo a la creación de nuevos empleos, el financiamiento de costos laborales. El artículo 26, que es el apoyo a las empresas afectadas por el paro nacional. El artículo 27, que es matrícula cero y acceso a la educación superior, que pues ya veremos si se cumple. El artículo 28, que será el apoyo al sistema de transporte masivo y sistemas estratégicos de transporte. Artículo 30, los créditos de tesorería para las entidades territoriales y descentralizadas. Artículo 37, los días sin IVA, que ya han pasado. Artículo 44, incentivo tributario para las empresas de economía naranja. El artículo 45, la reducción transitoria de sanciones y de tasas de interés para los sujetos de obligaciones administradas por la DIAN y así como los impuestos, tasas y contribuciones del orden territorial. Artículo 46, conciliación contencioso administrativo en materia tributaria, aduanera y cambiarla. Artículo 48, el principio de favorabilidad en etapas de cobro. Artículo 52, las líneas de crédito con tasas compensadas en la reactivación. El artículo 54, las vigencias futuras. Y el artículo 55, el apoyo al sector comercial e industrial. Después de revisar los impuestos y el gasto social reflejado en la reforma, es importante destacar a los actores que conforman su figura jurídica y sus funciones. Estos actores involucrados hacen parte de la capacidad del Estado de manejar los modos de control de las gobernanzas en términos nacionales como internacionales. Los actores, también llamados stakeholders, que aparecen en la reforma tributaria, ley de inversión social, son en primer lugar el gobierno nacional, presidente, congreso, consejo de estado y cortes, quien es conjunto de órganos centralizados donde reposan funciones de como ser la máxima cabeza de la administración, hacer las leyes, aprobar las leyes, etc. De su mano, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, también centralizado, quien se encarga fundamentalmente de cumplir el aspecto económico que contribuye a satisfacer las necesidades de la sociedad. Por otro lado, las entidades territoriales también son agentes en los cuales la reforma tributaria afectará. Estas son la máxima expresión de las descentralizaciones administrativas y territoriales en Colombia. La UGPP, la Unidad de Pensiones para Fiscales, la Dirección de Impuestos, la DIAN, el CONFIS es otro ejemplo, las empresas sociales de Estado,
la Financiera de Desarrollo Territorial, el Banco de Comercio Exterior de Colombia, la Superintendencia de Comercio está centralizada, la Sociedad de Activos Especiales centralizada también y las empresas de economía naranja descentralizadas. Estas logran la generación de ideas, conocimientos y operaciones para producir productos creativos resultantes para las sociedades, según Duque. Por último, para concluir, es preciso resaltar el hecho de que la anterior reforma es probablemente la peor del Ministerio de Hacienda y Crédito Público encabezado por Alberto Ratasquilla. Pero es su puesto que fue una de las reformas tributarias que supuestamente provocó una sublimación del descontento social, ya que se veía presentando y manifestando en 2019 con las reformas a la educación. Y sin embargo, aquí todos los colombianos de clase media, sin discriminación alguna, pretendimos ser atacados con impuestos y alzas tributarias en medio de la pandemia del COVID. Y en lugar de evitar y resolver la desigualdad económica y social en Colombia, que es el objetivo y fundación del gobierno nacional, que es el bien común, buscar el bien común, y el Ministerio de Hacienda, lo que lograría con ese intento de reforma sería subir los niveles de pobreza y cubrir el déficit fiscal con dinero de los contribuyentes naturales, lo cual debería ser algo contrario con los contribuyentes de empresa. Ya para concluir, me gustaría decir que la reforma tributaria fue de lo peor que se podrían haber inventado, porque yo tendría que empezar a pagar impuestos. Yo declaro, pero no pago. Muchas gracias.